El 5 de marzo de 1854, Urquiza asume como presidente de la Confederación. Además, era gobernador de la provincia de Entre Ríos, que temporariamente va a federalizar a su ciudad capital, a la ciudad de Paraná, que va a ser la capital interina hasta 1861. El nuevo poder legislativo estuvo conformado por porteños alquilones y gentes de las provincias. Urquiza tenía muchísimos problemas por resolver. Había que planificar un plan de acción que cubriese obras públicas, educación, comunicación, imprescindibles para el lanzamiento de la nación, que obviamente había sido postergada por luchas civiles, falta de medios de transporte, de obras públicas, de comunicación. Es decir, el objetivo de Urquiza era organizar y armar un Estado donde hasta ese momento había habido unidades administrativas autónomas. El objetivo principal no era renovar la guerra, continuar con la obra del gabinete anterior e impulsar un plan de mejoras. En materia económica había que habilitar el crédito para impulsar el trabajo y el desarrollo de la industria. Pero el principal objetivo era reincorporar a Buenos Aires a la Confederación. Buenos Aires era la llave para poder activar todo el progreso económico y material y ese proyecto que se tenía después de Caseros. La ciudad de Paraná fue el territorio federalizado, como decíamos anteriormente. Es decir, fue donde residió el gobierno, la sede del poder ejecutivo y legislativo. La pequeña ciudad no tenía más de 10.000 habitantes. Y esto habla de una gran dificultad que va a tener el gobierno de Urquiza, porque la sede del gobierno era una sede sumamente pequeña y precaria, teniendo enfrente a Buenos Aires. Es así como el general Justo José de Urquiza se va a poner al frente de un gabinete conformado de la siguiente manera. Como ministro del Interior, José Benjamín Gorostiaga. En Culto, Justicia e Instrucción Pública, Juan María Gutiérrez, que luego va a ser reemplazado por Santiago Derqui. Juan María Gutiérrez había sido un hombre de la generación del 37, como muchos de los que siguen a Justo José de Urquiza. En Relaciones Exteriores, Facundo Zuviría, que más tarde iba a ser reemplazado por Juan María Gutiérrez. En Hacienda, Mariano Fragueiro. Y en Guerra y Marina, Rudecindo Alvarado. Como podemos observar, esta cartera de ministros se fue modificando continuamente debido a algo que le pasa a nuestro país constantemente y tiene que ver con los conflictos y las crisis que se van produciendo en materia política. En este caso, la situación desatada en el interior y el vínculo con Buenos Aires va a alterar absolutamente el equilibrio del gabinete. La mayor parte del tiempo, Urquiza delegó en manos del vicepresidente el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Por qué lo hacía? Y en realidad, por los continuos viajes al interior de la Confederación y fundamentalmente en otros momentos cuando se retiraba en incesantes y prolongados periodos a su estancia en San José, en Concepción del Uruguay. Beatriz Bosch plantea que Del Carril fue el presidente que estuvo a cargo del Ejecutivo por más de 24 meses seguidos. El primer Congreso Legislativo entra en sesiones el 22 de octubre de 1854. En ese Congreso se sancionaron más de 292 leyes que estaban destinadas a implementar el orden económico y financiero, el régimen de aduana y de penas al contrabando, la realización de un censo y comisiones redactoras para la elaboración de códigos. Esos diputados
fueron elegidos desde arriba, más por selección que por elección. Es decir, que el edificio fallaba desde la base y preparaba el camino para la cooptación de las oligarquías. Un tema que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo y a partir de ahora, cómo se van cooptando, aliando estos grupos de poder. La nueva confederación carecía de todo. No tenía comunicaciones, ni sistema de correos, ni caminos, ni aduanas nacionales, ni bancos, ni sistemas de rentas, plantea Busaniche. Pero los graves conflictos internos en la propia Confederación y también con Buenos Aires fueron, además de los conflictos externos, las constantes del período. Si tuviésemos que organizar el gobierno de Justo José de Urquiza, parte de su obra de gobierno tiene una labor institucional, clave, fundamental, donde las provincias cumplieron con la orden de la Constitución Nacional, establecida en 1853, de redactar nuevas constituciones provinciales. Además, se designaron los miembros de la Corte Suprema de Justicia hacia 1854. También se organizan tribunales judiciales en el territorio federalizado de la ciudad de Paraná hacia 1856. Se dictó la Ley de Justicia Federal, la de Ciudadanía y la de Elecciones. En materia de instrucción pública, se nacionalizó la Universidad de Córdoba y la del Colegio de Montserrat. Estos espacios educativos, pensados y fundados durante el siglo XVII, van a ser importantes para la Confederación, ya que la otra universidad que tenía el antiguo territorio estaba en la ciudad de Buenos Aires. La Universidad de Córdoba es una universidad de características muy conservadoras, muy característico también de la provincia y fundamentalmente va a ser el foco de varios intentos de cambios que se van a generar a partir de 1860-1870. Como consecuencia de la federalización de Entre Ríos, el Colegio de Concepción del Uruguay, un colegio que fue pensado desde la gobernación de la provincia, depende a partir de ahora de las autoridades nacionales. O sea que este Colegio de Concepción del Uruguay va a ser el lugar de formación de muchos políticos a partir de este momento y va a constituirse en un importante centro cultural que obviamente va a influir en el interior del país y en las regiones cercanas como Uruguay y Paraguay. Este Colegio de Concepción del Uruguay es tan importante y va a ser la contraparte de un colegio que va a aparecer en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser el Colegio Nacional. En materia educativa, el gobierno de Justo José de Urquiza, de la misma manera que cuando había sido gobernador, se va a preocupar por incentivar, por estimular la formación y el desarrollo educativo, y particularmente se van a entregar subvenciones a las provincias y becas para los alumnos. A partir también de esta promoción de la educación y de las letras, se va a editar la obra de Alberdi, Bases, por cuenta oficial. Cuando trabajamos la generación del 37 y hablamos de tres figuras fundamentales que tenía la generación, Echeverría, Sarmiento, también hablamos de Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi va a ser un intelectual que va a tener un amplio espectro de análisis, no solo político, sino también y fundamentalmente educativo. Adriana Puigros plantea que Juan Bautista Alberdi critica particularmente la educación rivadaviana porque considera que esa educación que se había dado hacia 1820 era enciclopedista, estéril y que no vinculaba la educación con el trabajo. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Constitución de 1853
Hay muchos elementos de estas ideas y sugiere que esos ensayos de Rivadavia llevaban a formar demagogos, sofistas, monárquicos, y es ahí que el proyecto de Juan Bautista Alberdi en materia educativa, del cual justo José de Urquiza va a prestar mucha atención, que Alberdi dice no hay que olvidarse de la educación moral, pero fundamentalmente hay que crear un colegio que se dedique a la industria fundamentalmente, a formar un productor, a promover la modernización en las costumbres, a modernizar los hábitos de la gente y fundamentalmente hacer obligatorio el aprendizaje del inglés en lugar del latín y multiplicar fundamentalmente las escuelas de industria y de comercio, desplazando al clero para dar lugar a nuevos educadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque en realidad la obra de Alberdi es sumamente interesante y va a ir regulando la vida de la Confederación por estos tiempos. En materia de promoción interna, el gobierno de Justo José de Urquiza va a propiciar una amplia política inmigratoria. Nosotros vamos a trabajar en migración, pero lo que se caracteriza en este periodo es la instalación de colonias agrícolas integradas por colectividades europeas. Por ejemplo, promovió la llegada de inmigrantes suizos a Colonia Esperanza en Santa Fe. Colonia Esperanza tiene una particularidad, que es su historia. Y sería interesante, después lo vamos a retomar, cuando trabajemos inmigrantes, cómo se va a ir incorporando, cómo se van a ir incorporando esos inmigrantes a esta colonia agrícola. Se realiza también en 1857 el primer censo nacional y fijémonos en estos datos importantes. Mientras la provincia de Buenos Aires tenía un incremento demográfico importante, por ejemplo, en 1836 Buenos Aires tenía 62.228 habitantes. 2 años después aumentaba a 65.573. En 1854, Buenos Aires tenía 71.438 habitantes y en 1855 había ascendido su número a 90.076 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que este crecimiento exponencial de Buenos Aires habilitaba a algo que nosotros planteamos la clase pasada, que era el mercado de consumo. En 1869, Buenos Aires tenía 495.100 habitantes y 187.346 vivían en la ciudad. En Entre Ríos, en cambio, había 134.271 habitantes y en Mendoza 65.000. Fíjense entonces las dificultades económicas que se iban a plantear a lo largo de estos años y dónde estaba el peso demográfico en el territorio. Así, durante este periodo y en el marco de la promoción interna, se va a realizar el primer servicio de mensajerías y diligencias y se inician los estudios para el trazado de líneas férreas desde Rosario a Córdoba y de ahí a Mendoza. Por lo tanto, se va a favorecer también la exploración de ríos interiores. A partir de 1851, los barcos a vela que surjan en el Paraná son reemplazados por barcos a vapor. Pensemos esto. Hacia 1851, Europa estaba viviendo el desarrollo de una segunda fase de industrialización, la segunda etapa de la revolución industrial. Una revolución que va a fortalecer la necesidad de crear nuevas formas de comunicación en el mundo, la necesidad de controlar rutas comerciales, pero para poder controlar era necesario tener medios eficaces para el traslado. Y es ahí que los barcos a vapor y los trenes más adelante van a ser los que van a poner en movimiento esta nueva fase.
En materia de política exterior, uno de los problemas que surgía era dónde se ubicarían los delegados extranjeros. Alberdi fue nombrado representante diplomático en Europa con el objeto de que se reconociera la legitimidad del gobierno de Paraná, situación que se daba en paralelo con las negociaciones que por su parte hacía Buenos Aires. Alberdi consiguió el reconocimiento de Francia, Gran Bretaña y el Vaticano. Firmó un tratado con España de reconocimiento siempre que los hijos de españoles nacidos en territorio confederado fuesen considerados con la nacionalidad de sus padres, pero este no se ratificó porque el gobierno de la Confederación no estaba de acuerdo en ir en contra de las prescripciones constitucionales. Por otro lado, Urquiza ya había firmado tratados de libre navegación con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y en un segundo momento firmó pactos de amistad y comercio con Paraguay, Chile y Brasil. El gobierno de Paraná buscó en todo momento obtener el reconocimiento externo para fortalecer el ejercicio de su soberanía exterior. A partir de 1856, cuando los roces entre Buenos Aires y la Confederación aumentaban, ambos estados decidieron establecer alianzas con sus vecinos. La Confederación intentó promover sus intereses en el conflicto entre Brasil y Paraguay por los límites y la navegación fluvial, y en las luchas civiles del Uruguay entre los dos partidos tradicionales. Buenos Aires, por su parte, buscó proteger sus intereses, mientras que los vecinos trataron de obtener ventajas de la separación, según plantea Scobie. El 7 de marzo de 1856 en Paraná se firmó un tratado con Brasil. En él unificaron criterios respecto al Paraguay. El tratado no era una alianza, sino que intentaba estabilizar las relaciones entre la Argentina y el Brasil. La Confederación necesitaba, debido a los numerosos conflictos, un acuerdo con Brasil. Secretamente, el vizconde de Abaeté, ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Brasilero, y José María Gutiérrez iniciaron negociaciones, pero no logran concretar demasiado, ya que Brasil veía en Urquiza al nuevo Rosas. Sí se garantizaba en este acuerdo la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay, y la neutralidad de la isla Martín García. Esto debido a que, como afirma Usaniche, la isla podía, por su posición estratégica, embarazar e impedir la libre navegación de los confluentes del Río de la Plata. Por otro lado, la independencia de Paraguay era reconocida y la del Uruguay quedaba asegurada contra cualquier intervención extranjera. El segundo artículo del acuerdo rezaba que ni Brasil ni la Confederación apoyarían cualquier enajenación del territorio o la creación de soberanías independientes. Tiempo después, el Paraguay tuvo un conflicto de límites con Brasil, pero el tratado firmado aseguraba que Argentina permanecería neutral. Urquiza, más allá del acuerdo, no intervendría, ya que necesitaba el apoyo de Brasil contra Buenos Aires. El conflicto con los paraguayos empeoró a lo largo de 1857, pero Brasil no tenía necesidad de chocar contra Buenos Aires. Le convenía más la división de Argentina que la unificación a los fines brasileños. De todas formas, Brasil decidió comprar el apoyo de la Confederación con un empréstito, para lo cual el diplomático Parañós fue enviado al Río de la Plata. Primero fue a Buenos Aires para asegurarles que Brasil se mantendría neutral respecto a las políticas internas. Luego, en Paraná, se firmaron tratados de navegación, límites y extradición de criminales y esclavos. El dinero llegó rápidamente. Otra de las condiciones era el establecimiento de una filial del Banco Mauá en Rosario, pero cuando los brasileros estuvieron seguros de una solución amistosa con Paraguay, no tuvieron más interés en la alianza con la Confederación. Entre 1858 y 1859, la Confederación redoblaría sus esfuerzos para conquistar la ayuda brasileña y hasta lograr una alianza con Paraguay, ya que, como mencionábamos anteriormente, Urquiza necesitaba mantener esos apoyos. Otro de los problemas a solucionar era la situación económica, es decir, el tema de las rentas. Las finanzas eran otro de los problemas al que se enfrentaba la Confederación.
La falta de fondos imposibilitaba a Paraná tratar los problemas con las provincias y las potencias extranjeras. Las rentas dependían casi exclusivamente de los aranceles. Los reducidos impuestos con los que se recargaban las importaciones y exportaciones proporcionaban los fondos para los gastos del gobierno. De allí que el control de la aduana significaba el control del gobierno. Las autoridades de Paraná carecían de una renta nacional considerable, ya que el flujo de estos recursos era absorbido por la aduana en manos del gobierno de Buenos Aires. Por ello, una de las primeras medidas fue la apertura de los puertos. Las necesidades financieras de la Confederación existían una atención inmediata. El gobierno de Paraná esperaba el comercio directo con Europa y Estados Unidos. El ministro de Hacienda, Mariano Fragueiro, decidió imitar el proyecto porteño. Redactó una ley de Hacienda y Crédito Público, aprobado por el Congreso en 1853. El proyecto tendió a proporcionar las bases de la prosperidad pública. Creaba una administración general y administraciones subalternas. Los gobiernos provinciales también lo aprobaron. Este proyecto creaba una compleja estructura administrativa de la ciencia pública, capaz de emitir papel moneda, ponerlo en circulación y sostener su valor. En Paraná se establecería un Banco Nacional, en el que se concentrarían los fondos y los créditos del gobierno. Se establecerían filiales en cada una de las provincias para regular la circulación del papel moneda, que se convertiría en moneda nacional y que además de ordenar el cobro de las rentas y alentar el comercio, reemplazaría a las monedas de cada provincia. También se incluyeron artículos para las rentas, como el impuesto del 4% sobre la tierra en la provincia de Entre Ríos, el cobro de derechos de importación, permisos a las concesiones mineras y gravámenes sobre el correo. La teoría que sustentaba el proyecto era buena, hablaba de una verdadera constitución económica con principios proteccionistas. El papel moneda, sin respaldo de metálico, podía circular con un valor y la demanda pública mantendría la moneda en circulación. Pero los factores de aceptabilidad del papel y la confianza pública en el proyecto no fueron suficientes en la Confederación. En todas las provincias se produjo una efectiva resistencia contra el papel moneda. Los comerciantes y tenderos se negaban o lo aceptaban con un gran descuento. Únicamente en Paraná y en algunas capitales circulaban los billetes del banco. Las quejas se sucedieron ante Urquiza, al que se pedía una solución que calmara el estado de alarma general, especialmente entre los más pobres, que no tenían ni qué comer, porque cada comerciante acomodaba el valor según su propia conveniencia. Muchos no querían ni recibirlo y algunos peones se amotinaron al recibir sus pagos en dicha moneda. En Córdoba llegó a valer el 50% de su valor nominal. El gobierno de Paraná, ante tanta resistencia, sacó de circulación los billetes emitidos. Así tuvo que lidiar con profundas diferencias financieras. Se buscó que diferentes bancos se instalasen en la Confederación y pidió empréstitos para cubrir gastos más urgentes. El plan de Fragueiro comenzó a ejecutarse en enero de 1854, pero la secesión de Buenos Aires no permitió la integración y el reparto de las rentas de la aduana, frustrando todas las posibilidades monetarias. Grandes fueron las dificultades económicas. Además de la imposibilidad de emitir papel moneda, había una gran deuda pública imposible de saldar. Más tarde se experimentó con los aranceles para alentar el comercio con Europa y Estados Unidos, buscando que no pasaran primero por el puerto de Buenos Aires. La secesión de Buenos Aires privaba a la Confederación de los recursos aduaneros, causando una verdadera crisis rentística que derivó hacia presupuestos deficitarios, llevando al fracaso rotundo el proyecto y profundizando aún más el contexto de crisis en la Confederación. La otra medida impulsada para encontrar solvencia fiscal fue la sanción de la Ley de Derechos Diferenciales de 1856-1858. Los diputados Lucero y Rueda presentaron un proyecto de ley por el cual se prohibía la introducción de mercaderías que no llegasen directamente de cabos afuera, es decir, que se prohibía la entrada de productos que hubiesen pasado primero por la aduana de Buenos Aires.
La idea era sustraer al puerto de Buenos Aires los buques que llegaban desde el exterior. El proyecto se postergó por 2 años, aprobándose con modificaciones. Se llamó Ley de Derechos Diferenciales, ya que establecía que las mercaderías introducidas directamente a través de los puertos de la Confederación pagarían una tasa común e inferior, mientras que los procedentes de Buenos Aires se gravarían con impuestos entre un 30% y un 200% por encima de la tasa ordinaria, destinándose para tal efecto el puerto de Rosario. La ley buscaba disputarle a Buenos Aires el monopolio del comercio ultramarino, pero sus efectos no se hicieron sentir, pues los buques extranjeros prefirieron seguir recalando en el puerto porteño. El gobierno de la Confederación no pudo crearse una base sólida y los empréstitos a los que recurrieron terminaron mal. No debemos dejar de mencionar que con esta ley se iniciaba una guerra económica, que tenía por objeto sustraer al puerto de Buenos Aires los buques llegados con mercaderías de ultramar mediante beneficios para los que entraran directamente al puerto de Rosario. Pero lo único que logró fue profundizar las diferencias y no solucionó los problemas del erario. En 1855 llegó a la Confederación el barón José de Bullenthal, procedente del Brasil, con la misión de procurar la garantía del imperio para un empréstito europeo destinado a poner en pie a la nueva entidad política y dejarlo en condiciones de competir con el Estado de Buenos Aires. La misión Bullenthal puso en evidencia ante el Brasil el estado lamentable de la Confederación y sus dificultades económicas. Al año siguiente, el 22 de febrero de 1856, llegó a Paraná el vizconde de Abaeté desde Río de Janeiro, buscando recuperar los 400.000 patacones entregados a Urquiza. Como podemos observar, se está organizando una nueva estructura administrativa, pero para ello había que también implementar una organización en el plano del uso de la fuerza, en el plano militar. Para eso había que pensar en organizar una Fuerza Armada Nacional. Hasta ese momento, como nosotros estuvimos trabajando, las fuerzas estaban descentralizadas por provincias y donde cada uno organizaba bajo un sistema mixto a cuerpos profesionales y a milicias de ciudadanos. El acuerdo de San Nicolás, como trabajamos, entregaba a Urquiza el mando del conjunto de las fuerzas provinciales. Hilda Sábato plantea que se creaba así una instancia de poder militar supralocal. A partir de allí se centralizaría en la figura del presidente el comando de esa fuerza unificada. Se articularon entonces cuerpos profesionales, o sea, un ejército profesional, conformado por oficiales de carrera, soldados pagos, enganchados por propia voluntad o reclutados, en algunos momentos por la fuerza, y la Guardia Nacional estaba integrada por milicias de ciudadanos conformada por hombres de 17 a 60. Los ciudadanos estaban obligados a enrolarse, ya que les permitía formar parte del electorado. Urquiza ordenó crear varios regimientos con dependencia nacional, dividió el territorio en regiones y a cada uno a cargo estaba un comandante, quien tenía a su vez subordinadas las fuerzas de la región.